Don José. Fernando, en el plano nacional A ver. hay muchas cosas ocurriendo en el país. Permítame señalarle algunas para presentarle, junto con Fernando, un análisis de lo que está ocurriendo afuera y su efecto en Panamá y cómo nosotros debemos hacer una lectura de eso, un intento, y usted haga la suya. Eso es lo importante. En primer lugar, creo que, de acuerdo a la información que está en el Panamérica y en Crítica, el Ministerio Público ha tomado la decisión, de ser cierto así, me parece una decisión correcta, de no insistir más en la parte de pedir la eliminación del principio de especialidad en la extradición, particularmente después de lo publicado y decidido en Naciones Unidas por un grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la que expresa que al expresidente Ricardo Martinelli se le violó sus principios al detenerlo injustamente. Este proceso, recuerde que el proceso de extradición de él estuvo, y el de cualquier panameño o norteamericano, ese ya está regulado por el Tratado de 1904, que establece que cuando usted es extraditado bajo las peticiones exclusivas que señala la acusación que ha presentado el Ministerio y no puede incluir otras en ese proceso. Yo creo que esto es una noticia que usted debe prestarle atención. Está en el Panamérica y en Crítica de hoy. Oye, dicen que los trabajadores de la ACP se han tenido que movilizar por lancha desde Cristóbal a Gatún y Agua Clara porque no pueden por tierra por este cierre que hay en la entrada de la ciudad de Colón. Bueno, esas son las cosas que hacen malas imágenes, sobre todo, incluso para Colón mismo. Sí. Porque hay miles de formas de lucha política. Las formas de lucha política son infinitas, pero siempre escogemos la más fácil. Cerrar las calles y entonces hacerte daño tú mismo. Eso es como los manifestantes que quemaron el tren allá en Chile. Entonces, ahora no tienen metro más. Es que no solamente hoy alguien explica la cantidad de personas que quedaron indirectamente sin empleo. Personas que vendían boletos de metro, los cuidadores, los que vendían, trapichereaban en el metro también están hoy cesantes. Bien. También en términos políticos hay tres temas. Uno, esta decisión de Lombana de formar un partido político. Él corrió como candidato independiente, recuerdan todo lo que se dijo de los partidos, lo que habló de los partidos, y quiere crear un partido para una lucha frontal contra la corrupción. Me llama la atención siempre cuando hablan de crear nuevas instituciones que hacen poco énfasis en lo que realmente está pasando en el país. Usted no lo ve a ellos hablando sobre el problema de los jubilados, por ejemplo, del problema del agro, del problema del empleo, sino temas superficiales que sí son importantes, sí se tienen que resolver, pero la forma que están buscando resolverlo es viendo una sola parte y muy minúscula de la parte, que es la parte política de la corrupción. No ven la parte estructural de la corrupción y dónde está la corrupción. Pero bueno, él dio ya un impacto, ya anuncia una estructura, me imagino que provisional, para ver esto. Se va a dar cuenta de lo difícil que es inscribir un partido. Hoy también aparecen declaraciones del presidente de Cambio Democrático, que también se refiere puntualmente a un tema, haciendo exclusión del contexto general en que se mueve, de lo que hay en el mundo y cuál es la dinámica política que hay en el país. Creo que hay una falta de comprensión de lo que está ocurriendo. En el plano político partidario también, el candidato del Partido Panameñista a la directiva provisional, José Blandón Figueroa, hizo un evento allá en el mausoleo de Arnulfo Arias, en Penonomé, con la presencia de importantes miembros del directorio, que es el que va a escoger la nueva directiva provisional, y la presencia de Mireya Moscoso, que hizo un duro análisis sobre el papel de la administración de Juan Carlos Varela, y que inmediatamente tuvo una respuesta telegráfica, porque no hay contenido en la respuesta, del exdiputado José
Poppy Varela. Parando nota, creo que los números están indicando que hubo un manejo de las finanzas públicas muy irresponsable y particularmente en los últimos meses, en donde el déficit fiscal llegó, si lo tomamos todo de verdad, a 7,2%. 7.2%. Es usted. Y se sobrecontrataron por más de 1.500.000 y hay deudas por pagar multimillonarias que ha hecho que el gobierno tenga que hacer ciertos ajustes financieros frente a ese tema. Creo que hay una realidad. Yo les mostraba a ustedes lo que estaba pasando en la empresa de transmisión eléctrica. Le puse una foto. Una foto de lo que fue el manejo. De lo que fue. Y a punto de lo que tuvimos de colapsar la línea 1 y 2, que son las que están funcionando a toda capacidad. Estuvimos a punto de un incidente serio. Porque esta foto que yo les mostré el viernes es de las torres que están cerca del canal de Panamá. Bien. Y está el problema de las reformas constitucionales. Hoy se aprobará en tercer debate. En lo personal, ya no le presto atención a ninguna de las reformas que esté ahí. A ninguno. Creo que terminado ese proceso, cumplido el requisito de haber discutido las reformas, cualquiera que ellas sean, en esta primera, ¿cómo se llama?, periodo de la Asamblea, tendremos que verlo en los próximos 2 meses para depurar todo eso y tener una especie de consenso, si es que llegamos a tener un consenso, con respecto a las reformas que van. Creo que la decisión del Ejecutivo y la mayoría de las bancadas de los partidos, tanto del Partido Panameñita, Cambio Democrático, PRD, Molirena, estaban allí presentes, tienen la voluntad de pasar esto y entrar a discutir a fondo cuáles son las reformas que podemos impulsar, de suerte que tengamos algunos ajustes estratégicos que hacer. Pero fíjese, usted pudo escuchar de nuestra audiencia hoy en la mañana algunas preocupaciones del panameño que son las preocupaciones reales. En esas reformas, ¿qué se le resuelve al pueblo? En materia de jubilación, en materia de empleo a los muchachos. Entonces lo que está realmente esa reforma concebida como una especie de jaleo político, de blindajes políticos para protegerme, en vez de pensar las reformas para evitar el colapso del sistema. Entonces veamos, estimados televidentes, a la luz de los acontecimientos que están ocurriendo en nuestra región, sin irnos a otras latitudes. Nuestra región está viviendo, quizás, Fernando, uno de los periodos más complejos de su historia, porque están ocurriendo simultáneamente hechos que cada uno impulsa otro y genera una nueva actividad. Nada más recuerde que esto arrancó cuando en Perú el presidente peruano cierra el Congreso. Ganó una gran expectativa nacional, pero no resolvió absolutamente nada. Va a haber elecciones en enero y esto desató la crisis en Ecuador. ¿Recuerda la crisis de Ecuador? Porque el propio presidente Piñera, el presidente Lenín Moreno, firmó un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional de ajustes estructurales, que ya lo había firmado Macri en Argentina por 54.000 millones de dólares. Y ya lo han firmado otros países. Entonces, el mundo y la región se enfrentan particularmente a un hecho importante que usted debe tener en claro. El capital financiero internacional ha tomado dominio de la coyuntura global. Y ya no importa tanto la economía real, sino la economía virtual. En medio de la crisis, los que ganan son los bancos y los que se destruyen son las industrias, los sectores agropecuarios, los sectores productivos. Le ponía el caso de Grecia, los ajustes, lo único que hacen en Argentina, por ejemplo, y pues eso en Grecia, y se repite permanentemente, es aplicar medidas de fuerza
para, en vez de tener una solución al problema de la falta de crecimiento, es producir más falta de crecimiento. Y al producir más falta de crecimiento, lo que hacen es agudizar el endeudamiento. Y esas medidas estructurales que han fracasado se van repitiendo en forma simultánea en nuestro continente y nos van llevando, en el caso de Argentina, a un sobreendeudamiento que además, en un sistema corrupto, es utilizado para beneficiar al sistema financiero, y más de la mitad de esos fondos que entraron fueron literalmente robados. Y quedó Argentina endeudada, con un crecimiento negativo de 3,1%, con un nivel de desempleo altísimo y con una nación dividida. Y ahí tiene ahora un cambio en el proceso electoral, después de jornadas, de decenas de jornadas, largas jornadas de protesta, con un país más pobre. ¿Te recuerda a Grecia, Fernando? Con un país más pobre. Macri llegó al poder diciendo que iba a eliminar la pobreza y terminó dejando una Argentina más pobre. Que tenía razón en algunas medidas, no tengan la menor duda de ello. Lo que no tuvo razón es en no tener un proyecto nacional con fuerza, sino que se desarrolló fundamentalmente para resolver el problema del gran capital argentino. ¿Usted recuerda lo que le pasó a Macri, perdón, al presidente de Francia, Emmanuel Macron, cuando hizo su reforma fiscal? Le aplicó la reforma a los pobres, aumentó el costo del combustible, inmediatamente y simultáneo a eso, bajó los impuestos a los millonarios. ¿Qué hizo usted? ¿Qué hizo el presidente de Ecuador? Hace un acuerdo con el Fondo Monetario, no lo hizo ni Cuba ni Maduro, lo hizo el presidente, no lo consulta con las fuerzas. ¿Sí? Él viene, el presidente Lenín Moreno, viene de una alianza con Correa. Él viene de ahí. El vicepresidente. Él era parte de la izquierda, el señor este, y pasa a la derecha cuando él es investigado. Y su familia por fondo manejado en empresas hechas en Panamá. Y genera toda una serie, probablemente, hay reformas que hay que hacer, pero en medio de la situación de decrecimiento, lo que se requiere es un modelo anticíclico, es decir, enfrentar el ciclo, no restringiendo la demanda, sino cómo aumentamos a la demanda, el consumo, para activar la economía, que es lo que ha hecho Panamá hoy con Cortizo. Entonces, este problema se ve mecánicamente transferido a Chile, en donde el presidente toma medidas probablemente correctas, pero ignorando la lectura que está viéndose en el pueblo, porque hay un problema estructural en nuestro país. Las elecciones en Colombia nos revelan a nosotros el nivel de frustración que hay en los gobiernos locales, porque recuerde siempre, la política es local. La gente, póngase allá, el Calabacito, para darle un nombre allá en la provincia de Las Minas, está preocupado porque le compren el arroz, porque el maíz que va a levantar en la próxima cosecha tenga mercado, o porque le compren el ñame a un precio adecuado. Le hablo porque conozco esa región. Ellos no están preocupados por nada más. La corrupción. Ni por lo que dice el señor Lombard, no, están preocupados por cosas muy concretas. La política siempre es local. Entonces nosotros entendemos ahora, mire, lo que está haciendo nuestra Asamblea Nacional y lo que está haciendo en gran medida los medios de comunicación que no ayudan. Nosotros tenemos aquí un programa que invertimos tiempo para que usted se forme. Nosotros informamos, usted decide. Pero el simplismo con que hacemos los análisis nos ha llevado a nosotros a ignorar el volcán sobre el que está situada la situación política nacional e internacional. ¿Cuáles son esas cosas? En primer lugar, yo les dije a ustedes que el modelo económico que ha implementado el presidente Cortizo es el modelo adecuado para la coyuntura. Nosotros tenemos que desarrollar una política anticíclica, es decir, si el ciclo actual es de decrecimiento y de falta de capital, tenemos que inyectar crecimiento, inyectar inversión estatal. Es por eso que la política no está dirigida a restringir el gasto
del gobierno, sino a racionalizar el gasto. Claro, siempre viene otro, ¿no? Que hay que nombrar uno de 5.000, 2.000 dólares. Esas son tonterías de querer decir cosas para tratar de invalidar la tesis central en un presupuesto de 23.000 millones o 25.000 millones de dólares, que son 5.000 dólares. 5.000 dólares. Ya, vamos a mirar las cosas en su proporción. La política anticíclica diseñada por el gobierno de Laurentino Cortizo, de enfrentar la recesión, metiendo inversión, pagando al día, empujando los sectores productivos, atrayendo capital, es la política correcta. Porque hay que generar empleo. Pero ¿qué estamos haciendo? Estamos desviando las energías del país en polémicas insulsas, discutiendo en las reformas constitucionales cualquier atorrancia que se nos ocurra, o legislando sobre la base del populismo. Observe las preocupaciones de la gente. Mire, ¿cuál es una de las principales preocupaciones de la gente en Panamá hoy? Empleo. Empleo. Y la otra es la calidad de los servicios. Les voy a dar una lista. Sí. Hablemos de luz y agua. Yo no sé si ustedes han ido a Arraiján, Chorrera, el interior, las fluctuaciones, Colón, las luces va, nadie dice nada, no, se dañan los aparatos. Entonces, a dañarse todo eso, agua también. La mayoría de las plantas que tienen acceso de energía de las plantas del suministro central, se quedan sin luz, no hay agua. Y entonces tenemos dos problemas. El problema de la luz, la mala calidad del servicio eléctrico. Y mire lo que les mostré de la línea de transmisión. Si el ingeniero Mosquera no logra darle mantenimiento a eso, nosotros vamos a tener un apagón de magnitudes enormes. Y todavía estamos en ese riesgo. Entonces, ese problema de la factura necesita un diseño de una política en el sector energético. Y esas son las torres de alta tensión más grandes del mundo. Sí. No sé si sabían que eso se hizo de ese tamaño porque pasaba sobre el canal. Claro, es que ese es el vado más largo y más difícil de mantener. No es tan fácil. Eso no es, ¿cómo se llama? Soplar esa botella, como dice el pueblo. Entonces, nosotros necesitamos el diseño de una política energética que nos permita pensar en un suministro de energía eléctrica que en el perfil de los 3 años siguientes tengamos una baja de las tarifas eléctricas y eliminemos los subsidios para tener disponible más para invertir. Necesitamos que el IDAN, como empresa, sea rediseñada. Pero cuando hablamos de eso, todo el mundo quiere ser populista. Cuando hablamos de transmisión eléctrica, todo el mundo quiere proteger la propiedad colectiva, pero nadie quiere para hacerla eficiente. Nosotros no podemos trabajar sobre la base de tener empresas estatales no rentables. El canal es rentable. Sí. Por eso funciona. ¿Por qué Pemex es lo que es para México negativo? Porque Pemex es una empresa que no se puede autofinanciar. Entonces el gobierno la tiene que financiar. ¿Y esos recursos de dónde salen? De lo que requiere México para otras cosas. Exacto. La tiene para mantener una burocracia con alto salario y el pueblo como está. Esa es la realidad. Y el presidente López Obrador insiste. Pero es Petrobras, PDVSA. PDVSA es un desastre. Bueno, desastre es toda la economía venezolana. Entonces, nosotros o enseriamos esto y actuamos con firmeza, porque necesitamos ajustes, pero no los ajustes del Fondo Monetario. Necesitamos ajustes que resuelvan problemas de la vida común de los panameños. Nosotros necesitamos impulsar el crecimiento y crear empleo. Esa es nuestra primera función ahora mismo. Para ello, nosotros necesitamos que las reglas del juego estén claras. Pero aquí cada cual está disparando de acuerdo a sus intereses. Yo quiero que tú elimines a este, pero no me elimines a mí. El corrupto es él, pero no yo. Yo quiero que pase tal cosa, pero no a mí. Fíjese, cuando nosotros hablamos de corrupción, nosotros no queremos hablar del número plural de empresas panameñas grandes que evaden, pagan impuestos, o de los subsidios que les damos en materia impositiva a las grandes corporaciones que innecesariamente se las damos.
Porque a las verdaderas empresas no les preocupa pagar los impuestos que deben pagar. Lo que quieren las grandes empresas es que los servicios públicos panameños sean competitivos, a precios adecuados. Y lo que quieren es mayor seguridad. Nosotros hasta ahora mismo somos uno de los países de mayor atracción al capital. Pero con los mecanismos que estamos utilizando, Fernando, estamos creando las condiciones objetivas para que la gente no quiera invertir en Panamá. Estamos aumentando los niveles de inestabilidad. Los niveles de inestabilidad a tal nivel que el grado de incertidumbre aumenta y como consecuencia el riesgo. ¿Y los capitales qué hacen? Se van a otro lugar donde haya menos riesgo. ¿Cuál es el menor riesgo en este momento? Irse a pararse en los Estados Unidos en el dólar. Nosotros tenemos una economía dolarizada aquí en Panamá. Es una de las grandes ventajas que tenemos. Tenemos estabilidad en el sector bancario, pero tenemos un sistema de impuestos que la carga impositiva proporcionalmente la lleva a la clase trabajadora, la asalariada. Martinelli hizo algunos ajustes a eso, pero no ha habido más ajustes estructurales. Entonces, pero estamos frente a una situación bien compleja. No se pueden tomar decisiones porque un gabinete lo decide en la frialdad de las oficinas presidenciales. Tiene que haber un nivel de vasos de comunicación entre el Estado, la sociedad, que en este caso son los partidos políticos, y en otros casos es cuando el presidente lleva sus casos a la comunidad. Entonces, para eso están los medios de comunicación. Entonces, en este ambiente, observe los errores del presidente Lenín Moreno. No importa si usted tiene la razón. Si el pueblo no la entiende y lo rechaza, el que tiene la razón es el pueblo. Así funciona la democracia. Y somos fáciles de confundir porque pululan los análisis simplistas. Sí. Siempre acuérdese que no hay ninguna solución sencilla a problemas complejos. Es como el que sueña de que me voy a ganar la lotería para pagar mis deudas. La probabilidad de que usted se gane la lotería es muy baja y cuando se la gana, se la gasta en otra cosa. Si es que se la gana. Es que se la gana. Yo no conozco a nadie que haya salido de sus problemas por ganarse la lotería. Entonces, si usted mira, nosotros tenemos que enseriar al país. Tenemos que blindar al país, no a los políticos. Nosotros tenemos que hacer que la empresa privada entienda que los cambios estructurales hay que hacerlo, pero hay que hacerlos entre todos. No es que yo quiero reformas para mí o quiero magistrados para mí. Yo creo que el presidente Cortizo debe nombrar a los magistrados y ya salimos de los magistrados. La Corte Suprema de Justicia lo que requiere es enseriarse. Pero lo que nosotros necesitamos, y ahí sí coincido con Ricardo Martinelli, es un pacto social nuevo. Un pacto social que nos diga a nosotros el camino a transitar en los próximos 20 años en educación va por aquí. Si tenemos una propuesta de educación hecha, pregúnteles a los panameños y panameñas cuánto la han leído, porque no la hemos hecho nuestra. Claro. Una reforma discutida entre mucha gente, como dice la gente de la concertación, ellos son 100 organizaciones. Y 10.000 personas vieron la reforma. Entonces, ¿pero dónde está ese debate? ¿Quién lo ha hecho suyo? Bueno. Entonces, ese problema de educación, el problema de salud, el problema de las pensiones, el problema de los jubilados que se están convirtiendo en gente más pobre. Los parias de este siglo. De cada vez, los nuevos pobres, y pobres extremos. Esas son las cosas que tenemos que discutir, esas son las lecciones que tenemos que aprender y termino aquí. Si nosotros los panameños no logramos comprender la magnitud de esto y dejamos de estar tirando piedras y acusaciones y cada cual se contenta con desacreditar al otro, jamás vamos a caminar por el vacío. Correcto, yo creo que el presidente Cortizo, entendiendo esta situación, debe impulsar en los próximos, terminar estas fiestas, primeras semanas de fiestas patrias, un debate serio sobre las reformas constitucionales, un debate serio sobre la economía y un plan de acción para las medidas anticíclicas que él está proponiendo. Y ese sería el primer paso, a caminar como nación, juntos para enfrentar la crisis global y juntos para buscar un camino en la crisis local. Así es.